Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te doy gracias, Señor Padre, por este momento. Bendecimos tu presencia, Señor, bendecimos tus hijas, Señor, que han predispuesto su corazón a poder aprender esta parte tan hermosa, Señor, de las Escrituras. Bendecimos, Padre, la gloria este día que nos ha tocado. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y amor que nos cubre permanentemente, la cual no falta a nuestras vidas. Señor, hay cosas que no comprendemos, papá, hay cosas que queremos razonarlas según nuestra experiencia, pero van más allá de lo que nosotros conocemos porque están todas sostenidas por ti. Padre, te pedimos que tú, Señor, en nuestra aflicción, nos des, Padre Celestial, el hermoso momento de saber que tú nos estás consolando, que tú estás en todos los sentidos, que en todas las cosas que nos suceden, Señor, estás tú porque vienen todas para bien. Gracias, Señor, Padre de la gloria, por nuestros hermanos, Señor. Te clamamos, Padre, por las iglesias. Te clamamos, Padre, por tus siervos que la llevan adelante. Te clamamos por aquellos que no están en buenas condiciones, Señor, porque están pasando por aflicciones y tribulaciones. Los bendecimos, clamamos por ellos. Te pedimos, Padre, que tú perdones los pecados, Señor, de tu pueblo, y que en tu misericordia, por amor a ti mismo, nos des una oportunidad más, Señor, de poder seguir creciendo en la cosecha que es para ti. Bendecimos tu palabra, la cual nos ha sostenido y nos sostiene permanentemente en tu pensar, en tu amor y en tu corazón. Te damos gracias, Señor Padre, porque cada día tú nos das un poquito más. Así esperamos tu regreso, Señor. Y si que es simplemente prontamente tu venida, tú nos ayudes, Señor, a rescatar muchas almas. Bendecimos, Señor, la vida de Carmen, bendecimos la vida de Liliana, bendecimos, Señor, la vida de Gisela. Clamamos, Señor, para que en tu misericordia tú le des, Señor, al 100 por 1 todo, Padre, lo que se merecen. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, bendecimos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver mi página distinta, pero dice examinemos Job. Y antes de examinar Job, va a entrar en la poesía. El texto bíblico que dice acá es Job, capítulo 19, versículo 25. Tenga su Biblia en Job, si bien vamos a hablar un poquito de los demás, porque justamente acá en este versículo, cuando lo veamos un poquito más adelante, vamos a ver que hay una declaración profética en lo que dice, ¿sí? Job, capítulo 19, versículo 25. Hay dos profecías muy grandes acá dentro de Job que son dichas justamente por Job, sin saber, sin conocer, ¿no? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después vamos a ir un poquito más en los otros versículos. Pero a ver qué significa esto. No simplemente significa una declaración de un hombre, sino una profecía dada en poesía. Y ahí es donde entramos nosotros a conocer, o tenemos que conocer, qué es la poesía en la Biblia. Y dice, poesía. Job es el primero de los libros poéticos en el Antiguo Testamento, siendo los otros salmos, o sea, Job, salmos, proverbios, eclesiastés y cantares, ¿sí? Esos son los que la Biblia denomina como libros de poesía. Entonces tenemos a Job, a Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Fíjense que si ustedes los empiezan a mirar, o sea, ustedes se acuerdan, van a dar cuenta que Job no tiene nada que ver con Eclesiastés, póngale, ¿sí? O Proverbio con Cantar de los Cantares. Entonces la primera pregunta que nos nace a nosotros es por qué estos libros son llamados poéticos, ¿sí? Si usted lo ve a Proverbio, muy pocas veces lo va a poder manifestar como poéticos. Pero ahí es donde vamos a conocer nosotros a qué le llamaban poesía a ellos y por qué decían que estos libros son poéticos. Dice, se llaman así porque están compuestos casi totalmente en versos, ¿sí? Para que usted entienda, están prácticamente compuestos en prosas. Si alguna vez le leyeron un poema, no voy a mirar sus reacciones, pero van a ver que todos los poemas vienen en prosas, en pedacitos que se van alargando, ¿sí? Eso significa poesía hebrea. Empieza con un pensamiento y ese pensamiento se va estirando. Eso es poesía, ¿sí? El código de Hammurabi
que es un código donde tenía las leyes de Babilonia, estaba justamente, parecería loco, ¿no? Porque nunca nadie pondría las leyes de un país en poesía, pero el código de Hammurabi está puesto así, parecerían prosas en poesía. Va alargando el primer pensamiento. En una poesía, cuando usted le dice a alguien, oh, qué linda que es tu belleza, se compara esto y parece esto, eso es prosa. Tener un pensamiento y estirar ese pensamiento en frases mucho más largas. Estos libros que nosotros vimos ahora, tanto como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job, está escrito así. Entonces, por eso los hebreos llaman a estos libros como libros de poesía. Ahora vamos a ver cómo ellos pueden dividir cada poesía también. Pero la Biblia está llena de poesía, dice. La poesía, combinada o no con la música, formaba parte activa de la vida del pueblo de Dios. ¿Sí? Uno de los libros más poéticos que tiene, más allá de Cantar de los Cantares, anteriormente, Salmos. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando la manera de pensar hacia el pueblo de Israel. Nosotros ahora, cuando hablamos de pueblo de Israel, nos podemos imaginar el 80% de cómo es el pueblo de Israel, pero pensando ahora. Y nosotros debemos imaginar cómo era el pueblo de Israel justamente en la época en que se escribió la Biblia, en que relata cómo Dios empezó a buscar a su pueblo. Hay cosas que se nos escapa de nuestra mente por tener una casilla de cómo son las cosas y no darle lugar exactamente a lo que no puede ser entendido por nuestra mente o lo que pasa al costado. A ver, si nosotros hablamos del pueblo de Israel, no es el mismo pueblo de Israel que está ahora en guerra permanentemente, que tiene un montón de cosas que son modernas, que hasta han dicho que sí al matrimonio homosexual. Ese no es el Israel de la Biblia, ¿sí? Tampoco vamos a compararlo a decirle que este es malo, simplemente está infectado, que no tiene nada que ver con lo que Dios estaba buscando para que ese pueblo mantuviera su palabra. Pero lo primero que nosotros debemos rescatar del pueblo de Israel, que era un pueblo alegre. Nunca se me olvide eso, por más que lo llevaban deportado, por más que sufrían a causa de su pecado y a causa de su desvío por los dioses, era un pueblo muy alegre. Todo el mundo que lo circundaba, lo primero que rescataba de Israel, que siempre vivía cantando, siempre vivía en gozo, siempre cantaba, tenía tanta festividad. No era como los otros dioses que no tenían tanta festividad, sino una vez al año. Israel contaba con más de 40 festividades, algunas chiquitas, otras grandes, había 12 principales, pero vivían de fiesta en fiesta, era un pueblo alegre, si más allá que era un pueblo que se ajustaba a los mandamientos de Dios, Dios siempre fue un Dios alegre y Dios siempre quiso que su pueblo sea alegre. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento que a nosotros por ahí nos sorprende, que leemos siempre, regocijaos, y siempre digo regocijaos, y era parte del Espíritu Santo que dice eso. Dios quiere un pueblo alegre, por eso cuando nos definimos, a ver, poniendo categoría a los hermanos, decimos los pentecostales como son, alegres, gritan, saltan, pero en realidad es el pueblo de Dios el que estaba así. ¿Se acuerda lo que hacía David delante del arca y que su esposa se enojaba? Era bailar, era danzar, era tener alegría, júbilo, porque la presencia de Dios estaba viniendo. Entonces no era un pueblo apocado, no era un pueblo así todo triste, era un pueblo de júbilo, un pueblo de guerra porque Dios lo mandaba a conquistar, pero al pueblo de Dios le gustaba justamente, y dentro de esa alegría, el pueblo de Dios era un pueblo que le gustaba expresar las cosas que Dios ponía en su corazón. Por eso es que ellos realmente tenían la poesía como una manera de expresar lo que le pasaba en su corazón con respecto a su Dios. Por eso leemos nosotros en Salmo las oraciones de David, son unas oraciones tan hermosas que únicamente para poder hablar así de esa manera tenemos que leerla. ¿Usted se animó alguna vez a hacer un salmo? Todavía no llegamos al estudio que tiene que hacer un salmo. Pero usted se animaría a hacer un salmo, dígame sí o no, con la cabeza, con el dedo, con la oreja, ¿sí? ¿Se animaría a hacer un salmo? Me gusta Carmen porque se pone la luz acá, cosa que no le pueda ver la cara nunca.
No sé si está alegre, contenta, si me está sacando la lengua, ¿sí? ¿Usted se animaría, Carmen, a hacer un salmo? Claro, los que realmente se animan a hacer un salmo son aquellos que por lo general cantan a Dios, los levitas. Entonces, el pueblo de Israel expresaba de esa manera, y hacer un salmo a nosotros nos cuesta mucho porque muy pocas veces de nuestro corazón sale poder decirle a Dios cómo es. A no ser que lo leyamos, ¿no? Que lo estemos leyéndolo y podemos expresarle, es muy raro de que nosotros podamos decir cómo es Dios, al menos por el conocimiento, ¿sí? Y mucho menos delante de las otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza, porque estamos criados en un mundo diferente, ¿sí? De hecho, entre cristianos nos cuesta mucho poder decirle te amo, porque ya empiezan a pensar mal, ¿no? Entonces, te amo, y el otro lo empieza a mirar, ¿qué estás diciendo? Y dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que améis unos a los otros. Dios no se avergonzaba de eso, pero nosotros sí. Si yo se lo sigo a decir a una hermana que está con el marido le rompe la cabeza encima. Esa es la clase de cristianismo que tenemos ahora, pero en realidad no es el pensamiento de Dios, ¿sí? Dios quiere que lo amemos y nos amemos. Entonces, la poesía es gran parte, ¿sí?, de lo que el ministerio de Dios quiere en la tierra, no solamente reservado a los judíos, a ver si me voy expresando, reservado a todos sus hijos. Por eso dice que para el que es puro, todas las cosas le son puras. Entonces, el problema está que en el Evangelio el 80 o el 90% no son puros. Entonces, la desconfianza y la incertidumbre se ha sentado tanto en nuestro corazón que nosotros no disfrutamos de la poesía que Dios quiere que tengamos. Pero debemos conocerla para poder entender estos libros. Dice así, pero la Biblia está llena de poesía, la poesía combinada o no con la música formaba parte activa en la vida del pueblo de Dios. Así hallamos cánticos de victoria en Éxodo 15, cánticos de gozo también en Primera de Samuel, de dolor y muerte en Segunda Samuel 1:17. Encontramos cánticos como la canción del pozo en Números 21, la del matrimonio de Rebeca, Génesis 24:60, la canción de despedida de Moisés. Para despedirse antes de morirse, Moisés hizo una canción que, como nosotros la leemos ahí, parecería que las letras están puestas así simplemente como un capricho, pero no es así, es una canción, es una poesía. La del día en que se detuvo el sol, ¿se acuerda? Sol detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón, en Josué, era también una parte de la poesía. Mire cómo le expresaban el agradecimiento a Dios. La canción del amado a su viña, Isaías 5 del 1 al 7, la adivinanza en versos de Sansón y su grito de guerra, en Jueces, y así podríamos multiplicar los ejemplos a través de la historia de Israel. Una tercera parte del Antiguo Testamento es poesía. Para una mejor comprensión es bueno tener en cuenta que la poesía bíblica se divide en 4 partes principales, ¿sí? Entonces ellos le decían poesía, pero dentro de la poesía podían venir 4 partes, que hay que entenderlas, así entendemos por qué le dicen a Proverbio un libro poético. En la primera es la poesía lírica, aquella que expresa los sentimientos más personales, la voz del corazón, tal como lo encontramos en Salmos o Cantar de los Cantares. Entonces, Salmo y Cantar de los Cantares, poesía lírica, es cuando el hombre expresa de su corazón cómo es Dios para él. Sería una buena pregunta en que pudiese escribir usted, ¿cómo es Dios para usted? Hay algo tan hermoso cuando usted empieza a amarlo y cuando usted lo ama por las escrituras, puede dar a entender cómo es Dios. Porque la pregunta sería, si alguien le pregunta a usted, ¿cómo es Dios? ¿Cómo le respondería? Aparte de que es bueno, aparte de que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted sabe que hace Dios que los hombres no pueden hacer? Esas cosas que tendríamos que buscar 3 días en nuestro corazón son las que expresaban diariamente los hebreos en la poesía.
¿Por qué? Porque lo conocían, porque tenían una relación, porque escuchaban a los sacerdotes cómo podían cantarle a este Dios o cómo podían expresarlo. Entonces, esa es la poesía lírica, acuérdense, está en Salmos y Cantar, de los cantares. La poesía didáctica, o sea, enseñanza y sabiduría. Los judíos llaman a Proverbio y a Eclesiastés, ¿sí? Y a Job, libros de sabiduría, pues nos transmiten las experiencias y reflexiones del hombre dotado de sabiduría divina. Entonces, ¿cómo llaman ellos a Proverbios, Eclesiastés y Job? Poesía didáctica. Guarda como a tesoros los consejos de tu madre y no desprecies las enseñanzas de tu padre, dice, ¿no? Proverbio. Entonces es una poesía didáctica, te enseña algo, más allá de que te lo escriben en poesía, en prosas, está justamente para enseñarte. Eclesiastés es el libro más triste que hay. Nosotros muchas veces no lo interpretamos y nunca nos pusimos a ver cuándo se escribió Eclesiastés y por qué Dios le permitió escribir con la inspiración del Espíritu Santo Eclesiastés a Salomón. Primero, que ya era bastante viejo, y segundo, fue después de que Dios le sacó el reino. Cuando le dijo, tu reino te he sacado y no te voy a guardar ni una ciudad ni nada por vos, sino lo voy a hacer por tu papá, por David, mi siervo, y por tu hijo. O sea, Dios diciéndole directamente, me voy a olvidar de vos. Entonces el Espíritu Santo le hace saber a él que todas las cosas que hizo Salomón no sirven de nada si Dios no está presente. Por eso dice vanidad de vanidades, todo debajo del sol. Vanidad significa algo que no sirve para nada. Aún la belleza. Vana es la belleza y la hermosura, dice el Proverbio 31, creo que 30. ¿Sí? La mujer que teme a Dios, esa es alabada. Entonces Dios también dice, vana es la belleza y la hermosura. ¿Por qué? Porque si esto es lindo, pero esto es feo, de nada sirve. Porque si esto es lindo, va a conquistar esto. Pero si esto es feo, no va a conquistar esto. Entonces, el problema es que los hombres quieren ser lindos de acá, pero no de acá. Porque lo que le interesa es esto y no es esto. Y ahí es donde viene un gran problema. Ahí es donde vienen celos amargos, contiendas, disensiones. ¿Por qué? Porque simplemente miraron esto. Como cuesta conseguir lo bello de esto, cuando lo tienen, lo atesoran demasiado sin atesorar lo que tiene adentro. Por eso es que Eclesiastés dice entonces, vanidad de vanidades, todo es aflicción debajo del sol. Y me encanta, hay una parte que dice, inquirí mi corazón, o sea, traté mi corazón a tener todas las experiencias debajo del sol. ¿Qué decía? Todo. Tuve cantores, tuve cantoras, tuve esclavo nacido en mi casa, lo que quería tuve, y todo eso aún es vanidad y aflicción en mi corazón, dijo. ¿Por qué? Porque al final él dice, toda terminación de conversación teme a Dios y sigue sus mandamientos. De nada servía tener todo si Dios no estaba acá adentro. Por eso es que le llaman entonces una poesía didáctica. Nos enseña algo, el predicador. La tercera es poesía profética. Muchas veces las grandes profecías eran dadas por el Espíritu Santo en forma de poesía, tal como ocurre en los libros de Abdías, Miqueas, Nahum, Abacú y Sofonía, que en hebreo son esencialmente poéticos y en gran parte de las profecías de Isaías, Oseas, Joel y Amós. ¿Saben dónde encontramos nosotros una poesía profética clara? Es en el Salmo 22. ¿Se acuerda usted? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo dijo David. Pero después, ¿qué es lo que dijo Jesús en la cruz? Elid lama sabataní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una poesía profética, ¿sí? Le dijo mi Señor a mi Señor. ¿Cómo podía decirle así si todavía no había nacido Jesucristo? Era profecía lo que estaba diciendo David. Entonces esas son poesías proféticas. No sé si le pasó alguna vez a usted que cuando estaba adorando a Dios se le vino palabra que usted no quería decir y muchas veces la ha retenido. Y esa retención es mala porque justamente
entre medio del canto, de la poesía, es cuando Dios quiere expresarse. Eso le pasa mucho a los intercesores. Cuando están orando en conjunto, 20, 30 intercesores haciendo monte, hay alguno que empieza a hablar en lengua y hay otro que tiene interpretación de lengua, pero no quiere hablar lo que dice ahí. Y esas retenciones lo único que hacen es faltar a la comunicación entre el cielo y la tierra y se pierde la iglesia de poder crecer. Entonces, la profecía no viene simplemente por un profeta. La profecía no viene simplemente por alguien que se preparó. Es el Espíritu Santo expresándose en ese momento. Y muchas veces nosotros queremos o carece de importancia porque miramos a quién profetiza y no lo que profetiza. Dios puede tomar a cualquier persona, cualquiera de sus hijos, ¿sí? Si dispone su corazón en ese momento. Puede haber una adoración que toque su corazón por un estado en el cual está el hermano, ¿sí? Puede haber un hermano que está pasando una tribulación grande y usted empieza justamente con una adoración que toca justamente su corazón y es ahí cuando Dios aprovecha para la profecía. Pero cuando uno mira y dice, ¿qué le vamos a decir? Si pobrecito, mira cómo está. Esas son cosas que escapan a la sensibilidad, porque en realidad no la tenemos en este tiempo, pero está escrito, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está pasando entre nosotros, no es que es lejano esto. Hasta ahí llegamos poesía profética. La última es poesía elegíaca, perdón. Poesía elegíaca, la que expresa un lamento profundo, como también resulta muy interesante notar los libros poéticos, un elemento que constituye casi la mayor marca distintiva de la poesía bíblica, y es el elemento que se llama paralelismo. A ver, la poesía elegíaca es aquella que tiene un profundo dolor y lo da a conocer por el canto, ¿sí? Como Lamentaciones. Lamentaciones es pura poesía elegíaca, es puro dolor. Es dolor porque un pueblo no hacía caso, es dolor porque un pueblo no revertía su situación, es dolor porque el profeta decía algo y todos comían pizza y empanada nada más, pero no le hacían caso a lo que decía Dios. Es lo mismo que ahora cuando usted sale a evangelizar y lo mira y dice, ¡ay, qué lindo! ¿De qué iglesia sos? ¿Sí? Y usted siente un dolor en su corazón, porque no me importa de qué iglesia soy, te estoy diciendo que Dios te ama, pedazo de corcho, ¿sí? Lo dice por dentro, pero es eso lo que duele, cuando se da media vuelta y le agarran el tratadito y lo tiran, o a veces ni se da media vuelta. Entonces empieza un profundo dolor en uno decir, Señor, ¿para qué? ¿Sí? Señor, ¿para qué? Eso es la poesía elegíaca. Cuando usted dice, Señor, ¿hacía falta ver este desprecio? ¿Hace falta que yo venga a estas personas que sabe que no te quieren? Porque así decía el profeta. Y él decía, claro que hace falta. No vaya a ser que se mueran, no vaya a ser que yo los traiga al juicio y ellos digan de que nadie les dijo. Entonces, no es lo importante si te desprecian. Lo importante es que vos le dijiste de parte de Dios y cuando estén en el juicio del trono blanco no van a poder decir, pero Señor, yo no sabía. No, ¿cómo no sabía? Como ahora está ese que usan en el fútbol, que hay una pantalla que le pasa de nuevo a ver si era verdad o no. Entonces Dios les pasa y le dice, ¿cómo? Mirá acá, mirá mi sierva Carmen, cómo vino con ese tratado, mirá, y lo tiraste cuando se fue, ni lo leíste, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? Ah, pero yo ahí estaba mal, listo, allá al infierno, vamos, a donde el fuego no se apaga y al crujir de dientes permanentemente, allá, porque fue y te lo dijo. Y eso es lo que nosotros está, ese lamento porque no te quieren escuchar, porque por sobre todas las cosas que ellos dicen, todavía tengo muchos años. Ojo con esos muchos años. ¿Se acuerdan hace 2 o 3 años como al jugadores tan jovencitos se morían jugando al fútbol? Ya la gente se olvida de eso, ¿no? Hubo como 5 o 6 casos que estaban jugando al fútbol, eran atletas que se cuidaban en las comidas, todo, y cucatrap, chao, fueron. Se terminó tu tiempo. Allá abajo, arranchá con Satanuski por no haber escuchado lo que te dijeron. Por eso es que tiene que haber un lamento en nosotros. Hay muchas personas, muchos de nuestros hermanos que dicen, ¡ay, viene Cristo pronto! ¡Aleluya! ¡Que venga Cristo, que venga Cristo! ¿Y qué hacemos con todos los que faltan?
los dejamos que se pierdan, con tal de que estamos salvos nosotros, dejarlo nomás. Bien, esto lo que también usa es una forma de poesía que se llama paralelismo. Y acá quiero que presten atención porque todos los libros de poesía están llenos de estas dos cosas principales. Una de ellas, el paralelismo. El paralelismo es la repetición del pensamiento de un verso. El paralelismo es la repetición de un pensamiento de un verso en un segundo verso que lo acompaña. ¿Sí? ¿Se acuerda? A ver, yo le voy a leer, usted que se calma. Números 23, 19 dice, él dijo y lo hará. Primer verso. El segundo verso, él habló y lo ejecutará. ¿Sí? Eso significa paralelismo. Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. La segunda frase lo único que hace es repetir lo de la primera para poder extender el pensamiento, ¿sí? Dice, él dijo y lo hará, como que no va a fallar. Sería suficiente con eso. Pero vuelve a recalcar el pensamiento. Habló y lo ejecutará. Como cuando Jesucristo dice, de cierto os digo. No es que él está errando, sino que está diciendo, presten mucha atención, porque esto no es solo verdad, sino acarrea juicio. Por eso dice, de cierto os digo. Entonces, diciéndole, tengan más que cuidado lo que le estoy diciendo. El paralelismo usa eso, un primer pensamiento para poder decir lo que va a expresar y el segundo pensamiento para terminar ese pensamiento primario. Otro ejemplo, Salmo 2.4, viene también. Hay muchas veces el segundo verso completa el pensamiento del primero, eso es cierto. Muchas veces el primer verso completa el pensamiento del segundo. Vamos a ver Salmo 123, por favor. Salmo 123. Estamos ahí cerquita. Lo encontró. Dice así, a ti alzaré mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Entonces, la primera estrofa no termina el pensamiento, pero sí la segunda, ¿sí? A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en el cielo. O sea, no alzó los ojos simplemente por alzarlo, sino que alzó los ojos porque él sabía que arriba estaba su Dios. Vamos a ver Salmo 142, por favor. Salmo 142. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. El primer pensamiento es corto, el segundo pensamiento estira y da un término al primer pensamiento. Con mi voz clamaré a Jehová, pero ¿qué vas a clamar? ¿Solo clamar nada más? No, con mi voz pediré a Jehová misericordia. O sea, no solamente va a hablar por hablar, sino para pedir misericordia. Eso es un paralelismo con segundo pensamiento. Pero otras veces el segundo verso establece una contrariedad. A ver, el segundo verso es una antítesis, o sea, algo contrario al primero. Y eso pasa mucho en Proverbios. En Proverbios usa un primer pensamiento para que el segundo sea contrario al primero. ¿Para qué le sirve esto a usted? Cuando empieza, lea usted, aunque no sepa qué parte de la Biblia, cuando usted lo lee y tiene estos temas claros, se va a dar cuenta de dónde es eso. ¿Sí? Vamos a ver. Proverbios 14:11, fíjese. Proverbios 14:11. Es una poesía que tiene una contrariedad para que la palabra no le sea difícil porque es un verso que establece una antítesis, ¿sí? Poesía con versos que establecen una antítesis. O sea, poesía que en un verso tiene dos cosas contrarias. Lo encontró, ¿no? Proverbios 14:11. Se da cuenta que hay dos cosas ahí. Dice, la casa de los impíos que será asolada. O sea, el primer pensamiento, la casa de los impíos. Segundo pensamiento, pero florecerá la tienda de los rectos.
El primer verso dice una cosa, el segundo contrario al primer verso. Entonces, cuando usted lea esto así, se va a dar cuenta que, de Proverbios esto. La mayoría de Proverbios está justamente así. 20:29, Salmo 34:10, son justamente que usa un paralelismo, pero con una antítesis. Es una poesía que usa paralelismo, pero con una contrariedad. ¿Sí? Si te dicen, a ver, y el burro era colorado, pero la cigüeña color azul, te va a dar cuenta, anda Proverbio. Te está diciendo dos cosas diferentes en un paralelismo. Bien. Entremos ahora, dice, en la nueva adoración y reverencia y admiración, sobre todo con un corazón abierto a esta nueva sección de la palabra inspirada por Dios. Bien, ¿se dieron cuenta entonces por qué se llaman poéticos? Antes de entrar a Job, ¿no? Se llaman poéticos porque están escritos en prosas, ¿sí? Como si fuera un poema. Tiene un pensamiento y va alargando ese pensamiento, ¿sí? En prosas. Esa es la poesía hebrea. Ahora, cuando le digan, pero todo es poesía hebrea, todo es amor, por lo primero cuando le dicen poesía se imagina una margarita, deshojando una margarita diciéndole te amo, te amo, te amo. No es, no. La poesía hebrea está ahora compuesta por ¿cuántos eran? Por 4 partes. ¿Se acuerdan? Entonces, poesía lírica, poesía didáctica, poesía profética y poesía elegíaca. ¿Se acuerdan? La elegíaca era la más triste de todas. Entonces, esas 4 poesías están dentro de estos libros que llamamos poéticos. ¿Hay algo más de las poesías? Sí, que en la mayoría tienen un paralelismo. Usan 2 frases, una para expresar primero el pensamiento y el segundo poder corregirlo, y la otra, que es una antítesis. Con una te dicen cómo está algo y con la otra cómo está lo contrario a esa. ¿Sí? Por eso es que se le llama poesía hebrea. Se da cuenta que no tenía nada que ver con el amor. La cuestión que le decían poesía por la manera de expresarse. Y casi toda la Biblia, acuérdense, está justamente en poesía. Nada más que no le prestamos atención nosotros. Lo leemos como de corrido. El cántico de Ana, nadie lo lee como poesía. Una vez que pasaron el Mar Rojo, ¿se acuerda que tomó un pandero y empezó a cantar? Eso es un cántico, eso es una poesía, pero muy poco la pueden cantar. De hecho, yo no la escuché nunca cantada. Bien, hasta ahí entonces vamos a comprender por qué entramos ahora en estos libros tan bonitos que son de poesía en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los libros? Para no perderse: Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantares y Job. Bien, que vienen todos seguiditos, no se preocupe, los va a ver ahí. Vamos a empezar ahora con Job. Job es un libro muy especial porque es como que está muy lejos del segundo libro poético, ¿sí? Job, ahora si hablamos en años, está muy lejos del segundo libro poético. ¿Se acuerda? Está Job y después ¿qué está? Salmos, ¿no? Entonces, Job está muy lejos en años de Salmos. Ahora vamos a esperar que se me congelaron las hermanas. Bien, no importa. Que después lo vean por TV. A ver, como hay muchas diferencias en años, nosotros debemos rescatar cómo, dónde, por qué se escribió Job, para no querer nosotros confrontarlo con Salmos, que no tienen nada que ver, ¿no? Que Salmos los escribió en su mayoría lo escribió David, no todos David, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta de esto, por favor. Job, con respecto a Salmos, hay muchos años de diferencia y ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es prestarle atención, por eso hoy quise dar Job nada más, porque los otros, dentro de todo, tienen una relatividad de años que se puede seguir, pero Job no. Entonces, hay ciertos problemas en Job con respecto a quién lo escribió, qué año se escribió, para quién se escribió, que nosotros debemos entenderlo y razonarlo por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Y para quién iba? Hay cosas que nunca nos han enseñado, que no sabemos nosotros, y ahí está el problema, que nos los mezclamos
con el Nuevo Testamento o lo mezclamos con nuestro entendimiento de lo que Dios nos dio y no tiene nada que ver, está lejísimos de eso. Una de las cosas que lo va a sorprender a usted es que cuando se escribió Job, los pocos judíos que estaban siendo nación, los muy pocos judíos, porque vamos a ver que Job es condescendiente o está en la misma época de Abraham, que en el tiempo en el cual ellos podían entender a Job, creían que había 7 cielos. Entonces, los judíos, cuando empezaron a leer Job, creían que había 7 cielos. Entonces, imagínense el error que tenían ellos al principio, no Dios, sino los judíos, los hebreos, al creer que había 7 cielos, y en cada uno de esos cielos regía un ángel. Entonces, más allá, en el 7º cielo estaba Dios, con su divina Trinidad, pero abajo había ángeles que regían, y en el cielo 5 y en el cielo 6, creían que había quienes defendían a los hombres y quienes los acusaban. Es por eso que Job dice al principio que vino el acusador delante de él, Satanás, el contrario. Pero no habla de Satanás, el Satanás que nosotros conocemos, ¿sí? Habla de ese ángel que no quería al hombre, por ende lo acusaba permanentemente, ¿sí? Entonces, imagínense que ellos tenían una interpretación distinta. Dios todavía estaba formando el pueblo de Israel. Dios todavía ni siquiera le había dado leyes. Si esto se escribió en el tiempo de Abraham, todavía no había ley. La ley vino recién cuando, en Moisés. Entonces, no había ley, no había quien entendiese, no había algo escrito que ellos pudiesen leer. Lo que entendían eran por los patriarcas muy viejos. Ellos tenían escrito de Enoc, tenían escrito de Noé. Esas cosas, a ver, mis hermanas, para que entiendan, se llaman semita, ¿sí? Todas las cosas que antes de la ley entendían la ley de Dios se llaman semitas, porque eran descendientes de Sem, eran descendientes de la casta buena de Adán, ¿entienden? Entonces, cuando ustedes escuchen, hay un pueblo que fue fundado en el 8000 antes de Cristo, pero eran semitas, significa que conocían, aunque sea poco, la ley de Dios. Job fue escrito justamente cuando todavía no estaba la ley, no le fue dada la ley a Moisés. Entonces era muy raro de que conocieran la totalidad del pensamiento de Dios, si bien nadie lo conoce, ¿no? Pero no tenían una estructura en la cual ellos pudiesen agarrar para el buen entendimiento. Por eso es que Dios desde un primer momento les dejó escribir a Job por medio de las vivencias de este hombre, porque este hombre era semita, era de la ascendencia de Sem, y sin saber la ley, él hacía la ley. Es por eso que Dios lo admiraba tanto, porque Dios sabía que iba a tener que poner ley, pero este hombre, sin conocerla, hacía las cosas de la ley. Romano dice de que aún los que no conocen la ley, pero hacen lo que tiene la ley, les son contados por ley. Por eso es que habla de Job, y por eso es que Dios lo admira tanto y deja que lo escriba, y se supone que hasta el mismo Job o alguno de los amigos de Job lo escribió. Algunos dicen que Moisés, pero son muchos años cuando estuvo en un monte, no se sabe bien por eso, pero sí que Dios lo dejó para que su pueblo Israel tuviese las primeras bases sobre lo que iba a ser la ley, ¿me entiende? Por eso es la cantidad de años hace de que sea muy difícil de poder encajarlo en un lugar a este libro. Pero vamos al libro en sí. Dice, Job significa un afligido, el nombre Job. Es el nombre de un varón justo que, habiendo soportado una serie de aflicciones y tragedias personales, recibió una bendita y nueva revelación de Dios. Entonces, lo que define a Job es que un hombre que era justo y que sufrió muchísimo, él mismo recibió por soportar esas aflicciones una revelación nueva de Dios. ¿Cuál era la revelación nueva de Dios? Que Dios se presentó, habló con él y le dijo un montón de cosas que a ningún ser humano le había dicho. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Job que no le había dicho a ningún ser humano? ¿Dónde estabas tú? ¿Se acuerda?
Ahora vamos a ver, son los capítulos ya casi al final, 34. Pero ¿qué le dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? A ningún hombre le había dicho todavía eso el Señor. ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo encerraba los vientos en depósito y yo hacía caer el granizo sobre la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo inclinaba los odres del cielo, cuando la tierra se amontona y se seca? ¿Conoces tú cómo se forman los huesos dentro del vientre de una madre? Claro, le estaba dando revelaciones espectaculares, revelaciones que a ningún hombre se le había dado, porque él soportó en el nombre que todavía no había visto, sino que de oídas te había conocido. ¿Entienden? Entonces, este libro es para poder enseñarle lo que significaba la fe a su pueblo, lo que significaba la justicia de Dios, lo que significaba el estar siempre provisto de una mano salvadora que venía desde el cielo. Hay algo que le hace ver, y como nosotros estamos acostumbrados, parecería que es obvio, pero acuérdese que este libro está escrito en el tiempo de Abraham. Entonces eran las primeras revelaciones que tenían las personas de algo que nunca había visto, ni nunca había sentido. ¿Cuál era? El tema espiritual, el tema de lo que no conocía. El hombre cuando empezó a ver Job, cuando leyó a Job, dijo, pero hay algo más que carne y hueso. ¿Y qué era? Espíritu, los espíritus malignos. Ahora lo vamos a ver. Dice, ¿quién escribió el libro de Job? Nadie sabe quién lo escribió ni cuándo fue escrito, pero parece evidente que la historia se enmarca en un tiempo de los patriarcas. Esto, pues, anterior a la época de la formación de Israel. O sea, fue escrito muchos antes que el pueblo de Israel existiese como pueblo. Dice, como nación. Por eso se cree que Job vivió aproximadamente en los tiempos de Abraham. Ahora, vuelvo a decirle algo. Si vivió en los tiempos de Abraham, ¿en qué situación bíblica nos debemos encontrar nosotros? Más o menos, hermanos queridos, como en Génesis capítulo 11 y 12. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Después de la Torre de Babel, la descendencia, ¿se acuerdan ustedes que leíamos la descendencia y de ahí llamó a Abraham? Porque ahí da la descendencia que Taré tuvo a Abraham, a Nacor y a otro hermano más. O sea, estaríamos hablando de Génesis 11 o 12. Entonces, acuérdense de esas cosas. Mire la época en la cual estamos marcando Job, cuando todavía ni siquiera se estaba formando como nación, cuando lo estaba llamando a Abraham de sus parientes. Ya se estaba escribiendo Job para un pueblo que todavía no estaba, en un lugar donde todavía no se conocía. Ahora vamos a conocer cuál es la tierra de Ux. Entonces, hay un montón de cosas que no podemos definir, pero Dios la hizo escribir para su pueblo, para los primeros pasos de su pueblo. Por eso es que Job sufrió esto como para darle un sentido a la fe del pueblo de Dios. La antigua tradición judía atribuye el libro a Moisés mientras estaba en el desierto de Medián, Éxodo 2:15, que colinda con la tierra de Edom. Pudo fácilmente haber escuchado la historia de Job de boca de los descendientes inmediatos de este. Aunque no se sepa a ciencia cierta quién fue el hombre de Dios que lo registró, la historia de Job es indudable que fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia lo certifica en otros pasajes bíblicos. O sea, a ver, si toda la Biblia fue inspirada por Dios y los santos hombres de Dios fueron inspirados por él, cada vez que la Biblia repite, ¿sí?, algo que aunque para el hombre sea dudoso, es inspirado por Dios. Quiere decir que Dios lo está avalando. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 14, por favor. Ezequiel 14, versículo 14. Ezequiel 14. Dice así: si estuviese en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor.
Ezequiel fue inspirado por el Señor, por eso es que lo avala entonces en el Espíritu Santo. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago 5, 11. ¿Encontró? Santiago 5, 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, tanta cantidad de años para poder avalarlo únicamente tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es que está dentro del canon, por eso es que está dentro de la medida y está puesto como un libro de poesía hebrea, por lo que pasó, y está puesto para los hebreos como la primera enseñanza que tuvieron ellos. Por eso la respuesta de los hebreos, y aún al escribirlo, es muy difusa. Por eso es que nosotros cuando lo tomamos así, con tanta severidad, decimos, no, porque en Job dice que el diablo se presentó delante de Dios, es que no estamos aprendiendo tampoco, ¿sí? No estamos metiendo ahí justamente en estas cosas que no tenemos conocimiento. Es muy raro que Satanás se ponga delante de Dios, porque nada que tenga maldad puede entrar delante de la presencia de Dios, porque sería consumido. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a entender estas cosas que nos están abriendo el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, divisiones principales del libro, dice Job y la tragedia, capítulo 1 en adelante, Job y sus amigos, Job y Dios. En 3 partes se divide este libro. En las tragedias que le suceden a Job, Job y sus amigos, y al final Job que habla simplemente con Dios. Me encanta la última parte, se van a dar cuenta de cuán hermoso es este libro y cuánta falta hace la oración de los unos por los otros, que es lo que le está enseñando Dios a su pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que pasa usted al final con Job y sus amigos? ¿No? Dios perdona a sus amigos por la oración de Job. Qué bueno que alguien ore por nuestras vidas para que Dios nos perdone, aunque no nos debemos abusar de eso, ¿no? Que ore otro por mí no es tampoco bueno. Bien. Dice así, el tema principal del libro Job es el enigma de todos los tiempos. ¿Por qué padecen injustamente los inocentes? Y eso es la primera enseñanza que le daba al pueblo de Israel. ¿Por qué sufren los inocentes injustamente? Y Dios lo que le está enseñando es que todas las cosas que después iba a sufrir el pueblo de Israel no era porque era inocente el pueblo de Israel, sino porque pecaba. Dios le iba a hacer saber al pueblo de Israel que nunca iba a sufrir el pueblo de Israel si no hacía lo malo. Pero lamentablemente lo que venimos aprendiendo hasta ahora, que permanentemente el pueblo de Israel que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Usted hace lo malo delante de los ojos de Dios? Un tema tan antiguo como las colinas y tan moderno como la era espacial. En Job se vislumbra la luz de la única respuesta posible, como para tener en cuenta las aflicciones del hombre justo. Si alguno pregunta por qué sufro, ya Dios del principio sabía que el hombre justo va a sufrir. Entonces, pare de sufrir, dirían los de la iglesia, esa que te piden plata. Bien ahí. Las aflicciones del justo. A ver, no sé si vamos a leer Job capítulo 1, versículo 1, por favor. Job capítulo 1, versículo 1. Dice, usted va a dar cuenta lo que dice ahí. Dice, hubo en tierra de Ux un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? ¿Lo leyó, por favor? Bien, ahora, con lo que nosotros conocemos hasta ahora, mis queridísimas hermanas santificadas del Señor, ¿cómo podía este hombre, hubo en tierra de Ux un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, si todavía no había ley?
Lo hacía, ¿por qué? Porque venía justamente de la descendencia de Sem, porque conocía que había un Dios y que conocía que a ese Dios no le gustaba el mal. De lo contrario, él no pudo decir, dice en Deuteronomio, ¿sí? Dice en Génesis, o dice en Números, no podía decir porque todavía no estaba. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos queridos? Que la Biblia habla del pueblo de Dios y de la elección del pueblo de Dios como un hombre, pero no cuenta los demás se escaparon. A ver, Job puede venir después de que lo llamó Abraham para que sea el pueblo de Israel. A ver, Job pudo haberse escrito cuando ya estaba formándose el pueblo de Israel. Pero dentro de lo del pueblo de Israel, no todos se quedaron con Abraham. Cuando fueron multiplicándose, algunos se apartaron y tuvieron una vida con el conocimiento del temor de Dios, pero no siguieron con él. Dios estaba concentrado en Abraham. ¿Por qué? Porque había promesa a su descendencia. Pero había otros que se fueron para otro lugar, pero seguían haciendo lo bueno. ¿Me entienden? No solamente usted hace lo bueno en su casa, sino hay otros que también al costado, su vecino también hace lo bueno. Y aunque usted diga, mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, hay otros que aunque toda la casa no sirva a Jehová, hay algunos que sí. Entonces en esa época pasan esas cosas, que algunos, aún no siguiendo el lineamiento de Dios, se apartan, pero siguen haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque dice, hubo en tierra de Ux, y el problema es que no está identificada esa tierra. Ux era un lugar situado probablemente entre el desierto sirio, al este de Palestina, entre Damasco y la tierra de Edom. A ver si me entiende. Entre Damasco y la tierra de Edom es todo Canaán, es todo Israel. Damasco está allá abajo y la tierra de Edom está acá arriba. Entonces son 177 kilómetros, que es todo Canaán, que es todo Israel. Nada más que no se llamaba todavía ni Canaán ni Israel, sino se llamaba Ux. A ver, dice. El mundo, dice, el mundo invisible. ¿Qué es lo primero que le enseña entonces Dios a través del libro de Job? Capítulo 1, versículo 1 al 12, y el capítulo 2, versículo 1 al 7, le enseña de que hay un mundo invisible a los judíos. Le enseña de que hay algo más de lo que ellos pueden ver. ¿Por qué? En este libro notable, el Espíritu Santo dice, descorre el velo y nos permite ver un instante el mundo espiritual que nos rodea, invisible a nuestros ojos. Satanás aparece en Job desenvolviendo su profesión principal tal como lo define la Escritura. Ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo primero que le enseña Job al pueblo de Israel? Que hay un mundo espiritual que no lo ven, pero que existe. ¿Sí? Ellos después se iban a perfeccionar, iban a ser los mejores entendidos en esto. Pero hubo un comienzo. Cuando Abraham lo llamó el Señor, era idólatra. O sea, sus parientes no creían en Dios, pero él después lo fue conociendo a Dios. Y cuando lo empezó a formar como familia, cuando lo empezó a formar como nación, lo primero que le fue enseñando, mirá, Abraham, hay otras partes que vos no conocés, no solamente estoy yo que soy tu Dios, sino que hay una parte espiritual que vos conocés y que es mala. Y esa parte es la que a vos te hace caer, esa parte a lo que vos te tentó, al igual que tu pariente Adán, ¿sí? Él se enteró así de que hubo una tentación y fue el primero en aprender de que había una parte espiritual que nosotros no vemos. Por eso es que hablaba de esta conversación, hablaba de esta acusación y de este permiso. ¿Qué es lo que le pide Satanás a Dios? Porque Dios, ¿qué es lo que le dice? Hay una declaración muy linda. Fíjese lo que dice capítulo 1, versículo 8 rápidamente. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué era lo que estaba mirando Dios? Sin conocer todavía la ley, sin haber ley, me ama.
y nosotros fuimos hechos para su gloria. No fuimos hechos para cumplir una ley a causa del castigo, ni tampoco seguimos a Cristo a causa de lo que nos va a dar. Simplemente fuimos hechos porque Él nos amó, y lo que Él quiere de nosotros es ser recíproco en ese amor. Las otras cosas son que van a venir por sus promesas, casi digo como ese de Canal 9, son consecuencias. No, no es. O sea, son promesas de Él. Y el castigo viene porque nos apartamos de Él. Entonces, Dios alababa a este hombre que sin conocerlo hacía las cosas que Él quería. Por eso Satanás, o sea, al contrario, no lo defendía. Él le decía, claro, si vos le das todo, ¿cómo no te va a querer? ¿Cómo no te va a amar? Pero si el otro no lo conocía, dice, de oída te había oído, mas hoy mis ojos te ven. O sea, no lo había conocido. Él sabía por su descendencia semita de que había un Dios y que había que respetarlo, pero no había ley. No sabía que era transgredir. Como dice Pablo, yo transgredí porque me di cuenta de que la ley decía de que había transgresión. Si no, ni sabía. Pero él sabía que había que respetarlo y lo respetaba. ¿Y cómo sabía? ¿Cómo había desde un principio? Él sabía que para agradarle al Señor tenía que hacer holocausto. ¿Y cómo dice? Bueno, pero por la duda voy a hacer por mis hijos, por no sé cómo se portan aquellos. Él estaba entendiendo de que se merecía un amor y un respeto ese Dios, aunque él no lo conocía. Ahora, hay una de las cosas que enseña Job y que es la tercera. La primera es que hay un plano espiritual que no nos quiere. La segunda, que el que no nos quiere permanentemente nos quiere hacer tropezar. Y la tercera, ¿cuál era? Era que tuviese fe el pueblo de Dios en algo que es segurísimo. Él está en su trono. Y para nosotros es algo común. Pero acuérdese que Job estaba enseñándole al pueblo hebreo de que ese Dios que él creía no estaba en cualquier lado, estaba en su trono. Significaba, era rey por sobre todas las cosas. Es el que manda por sobre todo. Ni principado, ni potestades, ni huestes pueden con el que está en el trono. El trono es uno solo y es sublime. Lo primero que le enseña, hay uno que está por sobre todas las consecuencias que tiene que venir a las vidas de ustedes. Aunque muy pocas veces el pueblo de Israel confió en ese trono. Por eso la reacción de la desesperación humana se ve no en Job, sino en su esposa. La desesperación del humano en no creer en cosas que van más allá de uno, justamente en este caso se ve la desesperación de su mujer. Fíjese lo que le dice capítulo 2, versículo 9, por favor, de Job. Trate usted de no ser así como dice ahí. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Eh? Eso muestra la desesperación humana. La desesperación humana para no soportar es mejor morirse. ¿Qué dijo Jonás? ¿Se acuerda Jonás? Cuando Dios le hizo una calabacera y después vino un viento recio y se estaba muriendo del calor que desfallecía. ¿Qué decía? Oh, Señor, mejor quita mi vida. Es mucho más fácil, ¿no? Dejo de sufrir. Reviento como un sapo y se terminó ya todo. Tanto voy a sufrir. Y esa es la desesperación humana. Eso somos nosotros cuando no aguantamos más. Pero nada tiene que ver con Dios. Y todas estas cosas eran nuevas para el pueblo de Israel. Aquel que le iba entendiendo tenía que decirle, no desesperen, no desesperen. Porque estas aflicciones del justo tiene alguien que la está mirando de arriba y tiene su justicia si tenemos fe. Eso es lo que va enseñando Job, mis hermanos queridos. De ahí es donde nosotros podemos aprender cómo es estas cosas, cómo Job va sacando adelante. Fíjese que después se presentan 3 amigos y estos 3 amigos realmente le dicen las cosas, por más de que tengan sabiduría, esa sabiduría mal aplicada lo único que hace es hiere. Porque ellos le están diciendo, yo conozco a Dios, dice, ¿acaso Dios dejó a alguien muerto? Le decían todas las razones que estaban ahí, pero era sabiduría humana nada más. Hay un cuarto amigo, ¿no? Eliú, uno joven que ya no aguanta más. Y le dice, por más que yo soy joven, necesito hablar, como que estoy explotando. Y él, este joven,
le prepara la sala para que después Dios pueda hablar. Este joven empieza a decirle en el capítulo 32 que ya no aguantaba más y que en su corta experiencia él conocía esto, esto y esto y esto y esto. Y lo único que hacía es darle pie para que después pudiese hablar el Señor justamente con Job. Y qué lindo cuando habla con Job, ¿no? No sé si usted alguna vez lo leyó, pero qué hermoso cuando empieza la mano de Dios. Pero está bien, no estamos hablando, ¿no?, de lo que dice el mundo. Digo, la mano de Dios, me acuerdo, no estamos hablando de Maradona, no, ¿sí? Dice la mano de Dios, el capítulo 42 en adelante, es cuando Dios empieza a decirle las cosas a Job. Y es cuando Dios en su ternura empieza a hablarle a este Dios. Mire, un Dios que conoce a los monstruos, como dice ahí. Un Dios que conoce al Leviatán. Pero un Dios que se alegra en un copo de nieve. No puede ser un Dios que se olvida de su creación, ¿me entiende? No es un Dios que está solamente en lo grande. Dios está en lo grande, pero también en lo pequeño, porque dice, yo conozco al Leviatán y conozco cómo están formados sus escamas, sus cosas, pero dice, yo sé cómo cae el copo de nieve. O sea, Dios está mirando hasta el copo de nieve. Ese Dios le está enseñando es que nada se le escapa a él, que todas las cosas están siempre vistas por él, metiéndole mucha fe al pueblo de Dios. Un Dios así, que presta atención a lo grande y a lo chico, no deja que ninguno se vaya sin que él pueda saber cómo. Los hombres somos malvados, pensamos cuando vamos creciendo siempre para arriba y nos olvidamos que cuando crecemos tenemos que mirar más para abajo. Aquel que quiera ser mayor, hágase el menor. Pero eso nos olvidamos. Por eso le estaba diciendo, yo no soy como los hombres, sino que yo soy Dios. Estoy en el trono por sobre todas las cosas y miro tanto lo grande como lo pequeño. Eso es lo que enseña Job, mis hermanos queridos. Y por último, quiero que veamos Job 14:14, por favor, un poquito más, para poder entender lo que dice ahí. Fíjese los malos consejos por ahí. Si el hombre muriere, volviera a vivir, dice. Si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi día esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamará y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuesta los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi provisión, mi prevaricación, y tienes cosida mi iniquidad. Como diciéndole, Señor, ya no me tengas por un malo. Ya sé que yo hice lo malo, decía Job, porque él todavía no lo había visto. Y sé que vos todavía te estás aferrando de algo malo que yo hice, pero por favor liberame, ¿sí? Perdoname. Qué bueno lo que estaba diciendo. Y quiero que vayamos, a ver, capítulo 9, versículo 32, por favor. Mire la declaración que estaba haciendo acá. Capítulo 9, versículo 32. Dice, porque no es hombre como yo para que yo responda y vengamos juntamente a juicio. O sea, no estoy en capacidad de hablar con Dios. ¿Y qué pide? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror me espante. Entonces hablaré y no temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Qué estaba pidiendo Job acá cuando dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, entre Dios y él? Estaba haciendo otra vez la poesía profética, estaba pidiendo la intervención de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. No hay quien medie, no hay árbitro entre Dios, porque Él es grande, y entre yo que soy una basura. Cuando lo haya y Él ponga su mano sobre mí, yo hablaré claramente. Por eso es que nosotros podemos ir al Padre por Jesucristo. Él abrió el camino al lugar santísimo. Por eso dice, entrad confiadamente,
porque Él abrió paso. Ahora no somos consumidos, sino por el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, podemos entrar a hablar con el Señor, así como lo pedía Job. Por eso su mejor declaración era: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver, te pueden sentir. Significa ver en los ojos de la poesía, te pueden sentir, pueden saber que sos real, te puedo tocar, puedo saber de que vos realmente existí, que no estuve haciendo holocausto simplemente por locura, sino que alguien estaba recibiendo desde arriba lo que humanamente pudo hacer, cuanto más cuando tengo el conocimiento de Dios. Mis hermanos queridos, hoy hemos aprendido la introducción a la poesía y hemos visto un poco para arriba el libro de Job para saber cómo encajarlo, para no querer meterlo juntamente con Salmo, que son un montón de años de diferencia. Así podremos saber interpretar bien lo que es la poesía hebrea. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, papá. Gracias, Señor, por habernos, Padre de la gloria, enseñado esta parte tan importante de tu palabra. Te agradecemos, Señor, Padre, porque dentro de la poesía, estas 4 partes en las cuales se dividen van a ser de mucha bendición a la interpretación de tu palabra. Te doy gracias por mis hermanas, las bendigo, bendigo sus hogares, su familia, y que puedan tener el buen descanso, y háblales a su corazón. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas queridas, las espero la semana que viene, y si no es así, ya va a ser grabado si estoy trabajando. Gracias por su paciencia. Cortamos ahora y entramos en la oración con el hermano Juan Santucci. Están invitadas si alguna quiere también entrar en la oración. Dios las bendiga, sierva.